Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir el conocimiento de su palabra a cada uno de ustedes. En la introducción a los libros de la Biblia, hemos terminado con la primera unidad de nuestro estudio, que son conocidos como los libros históricos, que va desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan a Hechos. Esos primeros 5 son considerados como los libros históricos del Nuevo Testamento. En esta segunda unidad o en esta segunda parte de nuestro estudio, nos toca estudiar lo que son las epístolas paulinas o las cartas de Pablo o del apóstol Pablo. Pero no queremos empezar este estudio de las cartas sin antes empezar con la biografía del hombre de Dios que escribió estas 13 cartas. No se asuste, son 13 cartas que bendecirán su vida y la mía. Entonces, hoy empezaremos estudiando la biografía de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Saulo nació en la ciudad de Tarso, en Cilicia. Tarso era conocida por sus cereales, por su lino y por sus viñas. Este lino era tan fino que era ocupado para la vestimenta de ese momento. También Tarso era conocido por su educación y por su filosofía. Un gran historiador decía que en Tarso se encontraban universidades más prestigiosas que incluso Atenas y Alejandría, que eran 2 centros de estudio en ese momento. Pero Tarso era considerada también como un lugar de estudios muy prominentes. Tarso era una ciudad libre, fue visitada por muchas personas importantes como Augusto, Julio César, Cleopatra y muchos más. Tarso era un lugar importante en ese momento, y de ese lugar era el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de padres judíos. Desde pequeño fue instruido en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Y más grande, iría a las universidades más prestigiosas. Instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, quien era un doctor de la ley, un hombre muy inteligente dentro del Sanedrín o dentro del grupo de los fariseos. Saulo de Tarso tenía ciudadanía romana. Hablaba 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Un hombre que conocía muy bien sus raíces, la cultura griega, y conocía muy bien también la cultura romana. Un hombre que podía estar delante de cualquier persona y podía ser muy elocuente su manera de ser. Nosotros conocemos a Saulo de Tarso porque era un gran perseguidor de la iglesia. Un día regresó a Jerusalén y se encontró con muchas cosas diferentes. Y una de ellas era que una multitud adoraba a un tal Jesús llamado el Cristo o llamado el Mesías. Y Pablo, dice la Escritura, que era celoso en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, estricto. Él había sido instruido en Deuteronomio 6:4, que es la religión de los judíos, el monoteísmo, que es la adoración a un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Saulo de Tarso veía a estos seguidores de Cristo como unos blasfemos y herejes por adorar a un impostor, a un falso Mesías, a un falso profeta. Y cuando Saulo llega a Jerusalén, llega con odio, porque mira todo este movimiento que está perturbando las creencias judías. Y en Hechos capítulos 6 y 7 se levanta un gran hombre de Dios, un diácono de la iglesia llamado Esteban. Y Esteban comienza a predicar. Y Esteban predicaría un sermón que recorrería todo el Antiguo Testamento, solo para decirle a la multitud que lo escuchaba que Jesús era el que cumplía la ley
y los profetas. Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Y mientras Esteban predicaba, la multitud se enojaba. Y dentro de esa multitud se encontraba Saulo de Tarso, que dice la Biblia que él consintió en la muerte de Esteban. Esteban, mis hermanos, es el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. El primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. Y Esteban fue apedreado por la multitud. Y Saulo consintió en la muerte de Esteban. Es decir, estuvo de acuerdo en que se apedreara a Esteban. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que miró los cielos abiertos, y miró al Padre, y miró al Hijo a la diestra. Y le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y murió. Y dicen que las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que asesinaría a Esteban en base a su opinión. En Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre odiaba a todas las personas que adoraban a Cristo o que llamaban a Jesús el Mesías. Los odiaba porque los consideraba blasfemos y herejes. Iba a las principales autoridades a pedir cartas de permiso para matar a todos los hombres y mujeres que adoraban a Cristo o que le decían el Mesías. Y en ese momento fue a pedir cartas porque iba camino a Damasco para ir a apresar o asesinar a los cristianos. Y fue en este camino donde estuvo el encuentro más grande de todos. Dice que iba y le salió y una luz brillante, tan fuerte que cayeron. Y escuchó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Detengámonos un momento. El Saulo de Tarso pregunta luego: ¿quién eres, Señor? Estoy segurísimo de que lo último que él pensaría en su vida era escuchar el nombre de Jesús desde el cielo. Porque para Saulo, Jesús era un impostor, era un falso Mesías. No estaba vivo porque los discípulos habían robado el cuerpo. Porque esa era la mentira que los judíos inventaron en Mateo capítulo 28. Los judíos habían dicho de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, de Jesús. Y Saulo creyó todo esto. Y cuando escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues, implícitamente podemos encontrar muchas cosas que posiblemente pasaron por la mente de Saulo. Número 1, Jesucristo era el Mesías. Número 2, había resucitado. No estaba muerto como le habían dicho, estaba vivo, le estaba hablando desde el cielo. Número 3, Jesús podía ser adorado porque si Él estaba hablando desde los cielos es porque los cristianos estaban bien. Y Jesús le estaba diciendo que Él era parte de la naturaleza divina, por lo tanto podía merecer adoración. Y número 4, que un encuentro con Jesús te cambiaría para siempre la vida. Y Saulo de Tarso, en cuestiones de segundos, aceptaría a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Mesías, como la primicia de la resurrección y como el hombre que transformaría para siempre su vida. Solo el Señor puede hacer este tipo de cambios. Y Saulo de Tarso le preguntó de nuevo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: ve a casa de un hombre llamado Ananías. Él te impondrá las manos y tú recobrarás la vista. Porque por causa de la luz, por causa del poder de Dios, Saulo había perdido la vista. Y Ananías tenía miedo de recibir a Saulo y le preguntó al Señor: Señor, pero ¿no es este Saulo el perseguidor de la iglesia, el que mata y asola la iglesia, asesinando y apresando a los cristianos?
¿No es este Saulo el cual nos persigue? Y el Señor diría unas palabras que marcarían para siempre la vida de Saulo de Tarso. Y eso está en Hechos capítulo 9, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Estas son las palabras que marcarían a Saulo para siempre. Saulo entendería luego que el sufrimiento sería parte de su vida y él se gozaría al sufrir por la causa de Cristo. Desde entonces en adelante se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia. Un hombre que no le importaría su vida con tal de ganar a Cristo. Un hombre que consideraría a Cristo como su herencia y todo lo estimaría como pérdida con tal de ganarlo. Pablo amaría a Jesús hasta el final de sus días. Aunque dudaban los apóstoles de él, él no renunció a su llamado. Aunque las personas decían y no creían en su predicación, jamás se cansó de predicar. Pablo, de ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido por el pueblo judío. De ser celoso y estricto en cuanto a la ley, se convirtió en el mayor dador de la gracia de Dios a todas las personas. Fue llamado como el apóstol a los gentiles, el apóstol a los paganos, dirían los judíos. Recorrería casi todos los lugares para llevar el mensaje del evangelio a cada una de las personas. Y este hombre escribiría 13 cartas que nos han bendecido a través de los tiempos. Inspirado por el Espíritu Santo, escribía con denuedo, compasión y valor. Estuvo muchas veces en cárceles, muchas veces sufrió por causa del Señor. Y entonces por fin las palabras de nuestro Señor se hicieron una palabra viva en Saulo, en Pablo. Este hombre entenderá cuánto es sufrir por mi causa. Mis hermanos y hermanas, creo que antes de empezar todos los libros o todas las cartas de Pablo, es necesario que reflexionemos cómo Dios cambió esta vida. Cómo Dios transformó a una persona que tenía un pasado oscuro y lo convirtió para su gloria. Y es Pablo quien más adelante diría: el que se gloría, gloríese en el Señor. Y no le importaría decir que es débil para que el Señor fuera fuerte en él. Bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se glorifica en las debilidades. Y aquí tenemos una pequeña biografía de este gran hombre, el apóstol Pablo. Pablo significa pequeño y Saulo viene de un nombre hebreo, Saúl, que significa pedido por el Señor. Esperamos que podamos entender que Dios transforma personas comunes para finales extraordinarios. C.S. Lewis. Y antes de terminar la biografía del apóstol Pablo, quiero dejarte 3 frases muy emblemáticas que él escribió en sus cartas. Una de ellas es Filipenses 4:12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue decapitado.
en el gobierno de Nerón, en el imperio de Nerón. Y él nos mostraría con esta frase que él terminaría su carrera con gozo. Y que iba a ser sacrificado, no iba a ser asesinado, iba a ser sacrificado. Es decir, su vida estaba lista para hacer un sacrificio agradable delante de Dios. Y esa es otra frase que marcaría a cada una de las personas que aman al Señor. Y la otra frase también muy linda es que dijo: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y allá también, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. No olviden comentar si tienen alguna pregunta en la cual quieran hacer acerca de la vida de Pablo, pueden hacérnosla saber. Nosotros les responderemos con mucho gusto. Gracias porque reflexionaron con nosotros acerca de la vida de este gran hombre de Dios. Y alístense y prepárense, porque vamos rumbo a las 13 cartas del apóstol Pablo. Que Dios los bendiga.